De los que les quiero hablar hoy es del apasionante momento que está viviendo la física, de los límites con los que se está encontrando y de cómo eso afecta a la manera en la que entendemos y sobre todo vamos a entender el mundo en el que vivimos. Y en concreto lo que voy a hacer es contarles 3 historias y leerles un texto. Las historias tienen que ver con la última visita que hice al acelerador de partículas del CERN en Ginebra, con un viaje que inmediatamente posterior que hice por lo que se conoce como el Valle de los Relojes en Suiza, la meca de la industria relojera suiza, y con la historia de un hombre que se sienta a mirar el cielo nocturno para tratar de entender el tiempo en el espacio, o el espacio en el tiempo, como ustedes prefieran. El texto que les voy a leer tiene que ver es un texto del físico alemán Werner Heisenberg, uno de los padres de la teoría cuántica, en el que él mismo refiere una conversación que mantuvo con otro premio Nobel de Física, Wolfgang Pauli, acerca de las pretensiones metodológicas del positivismo científico y en la que ambos reflexionan acerca de algunas cuestiones que me parece que deberían resultarnos muy pertinentes en estos días en los que estamos viviendo y en las que creo que no estamos pensando suficientemente. Antes de empezar con la primera de las historias, quería hacer un pequeño paréntesis y compartir con ustedes una reflexión que tuve en estos días que estuve viajando por el macizo del Jura, que es el Valle de los Relojes en Suiza, y que tiene que ver con la idea de la precisión, la cual yo creo que afecta a la mayoría de los mecanismos que hemos diseñado para explorar el mundo y que, como espero que se vea dentro de un momento, tiene mucho que ver con la idea de límite a la que les digo que creo que estamos llegando. La idea es la siguiente: precisión y riqueza son los dos extremos de una relación inversamente proporcional. Cuanto más tengo de una, menos tengo de la otra y viceversa. Cuanto más preciso quiero ser respecto a algún asunto, menos territorio abarco y por lo tanto más parcial se vuelve mi observación. Cuanto más abarcativo quiero ser, mis observaciones se vuelven más amplias, pero también más imprecisas. Einstein lo expuso en los siguientes términos. Él decía que cuanto más nos especializamos en nuestras respectivas disciplinas, cuanto más estrechamos nuestro punto de mira, pasamos a saber cada vez más acerca de cada vez menos, hasta que va a llegar un punto en el que vamos a saber casi todo acerca de casi nada. Precisión y riqueza, como les digo, son los dos extremos de una relación inversamente proporcional. Si tenemos más de una, tenemos menos de la otra y viceversa. Y sin embargo, ambas nos seducen porque en ambas encontramos una gran fuente de belleza. El mecanismo posee la belleza de la precisión. El mecanismo está en la superficie de las cosas. Y la verdad, como explica el texto de Heisenberg que voy a leerles dentro de un momento, habita en las profundidades. La belleza del mecanismo es indiscutible, basta comprobar el placer que nos depara el hecho de entender el funcionamiento de un artefacto que se ha estropeado, repararlo, igual que ver que vuelve a funcionar para entender lo seductora que puede ser la belleza del mecanismo. Nos sentimos como si hubiéramos entendido la clave que gobierna la materia. En el mecanismo hay una enorme belleza, pero es la belleza de la superficie. La belleza de las profundidades es mucho más honda, mucho más duradera y también es mucho más difícil de alcanzar. De hecho, es imposible llegar a la belleza de las profundidades si no es a través del mecanismo. Y les pongo un ejemplo. El mecanismo de la literatura son las palabras, pero las palabras no son la literatura. La literatura es lo que está detrás de las palabras, aquello a lo que las palabras remiten. Los escritores no tenemos que confundirnos nunca pensando que somos los que creamos la belleza de aquello acerca de lo que escribimos. La belleza está en el mundo, está en la vida. Las palabras, si están bien escogidas, solo son capaces de reflejarla. Es lo mismo que pasa cuando alguien escribe un ensayo sobre la obra de Shakespeare y se confunde pensando que la potencia de su texto está en su ensayo y no en la obra de Shakespeare. Es una confusión que ocurre muy seguido en el mundo académico y que pasa en todos los casos por confundir la belleza de la superficie con la belleza de las profundidades. La literatura, como les digo, no es dueña de la belleza que produce. La belleza está en la vida y si está bien escogida las palabras en la literatura es capaz de reflejarla simplemente. Con el lenguaje de la física pasa lo mismo. La matemática también es capaz de ponernos en contacto con la belleza del universo, pero no la produce, simplemente da cuenta de ella. Y en el caso de la matemática, gran parte de la belleza de la que se desprende tiene que ver con la precisión que ofrece. Y es esa precisión la que, a mi entender, está encontrándose con un límite, no como herramienta de conocimiento en sí misma, sino como el camino más idóneo para responder a las grandes preguntas del universo. Hoy estamos viviendo un momento en el que la belleza de la precisión se ha chocado contra un límite y sentimos el impulso de querer traspasarlo y no sabemos bien cómo hacerlo, pero intuimos que mezclando lenguajes más precisos con otros que son menos precisos tal vez podamos aproximarnos a conseguirlo. De ahí que un lenguaje como el de la literatura, a mi entender, tenga mucho para decir al respecto.
Hace un tiempo estuve, como les contaba, visitando las instalaciones del CERN en Ginebra y la sensación de límite se hizo muy presente. Para quienes no conozcan el CERN es el mayor laboratorio de física de partículas que existe en el mundo. Tiene su sede en las afueras de la ciudad de Ginebra y en este momento se están llevando a cabo alrededor de 60 experimentos en sus instalaciones, la mayoría de los cuales... Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, si me permiten un segundo. Un resfrío de aeropuerto me traje. La mayoría, como les digo, de los experimentos los más icónicos que se están llevando a cabo en el CERN tienen que ver con el LHC, que es el gran acelerador de partículas que está instalado en el CERN. Es un anillo circular de 27 kilómetros que está hundido bajo tierra a 100 metros de profundidad, bajo la frontera de Francia y Suiza. Traje una imagen porque a veces estas cuestiones son difíciles de imaginar. Bueno, la luz no ayuda mucho, pero se puede. Este es el territorio en el que está instalado. Lo que se ve al fondo es el lago Léman, que es el lago de Ginebra. La línea punteada es la frontera entre Suiza y Francia, y el anillo es un poco lo que está hundido bajo tierra, que es el gran acelerador de partículas del CERN. Además de visitar el anillo y algunos de los experimentos que se llevan a cabo ahí, también visité el gran centro de cómputos y la fábrica de antimateria, y también la visita incluía una charla con un físico teórico y otra con un físico experimental. ¿Acerca de qué tema? Justamente de los límites de la ciencia. A través de algunas conversaciones con allegados al mundo de la física, me habían llegado rumores de que este desmesurado mecanismo, que es el LHC, un mecanismo de miles de millones de euros destinado a responder las preguntas más complejas acerca de la estructura del espacio y del tiempo, ya no tenía mucho más que ofrecer en tanto que herramienta para desvelar los grandes misterios del universo. Y la curiosidad me llevó a acercarme hasta ahí para tener estas entrevistas con los físicos teóricos y experimentales, a ver qué tenían para decirme al respecto. Para quien no esté familiarizado con el día a día del trabajo en física, la cuestión funciona, y a grandes rasgos, y que me perdonen los físicos que puedan estar en la sala, a grandes rasgos funciona más o menos así. Hay un físico experimental que elabora teorías, perdón, un físico teórico que elabora teorías, hace sus cálculos para explorarlas, y cuando llega a una conclusión más o menos cierta, le pide a un físico experimental que junto con a un grupo de ingenieros construya un mecanismo en el que se puedan poner a prueba esa teoría. El caso más icónico ocurrido en el CERN tiene que ver con la existencia del bosón de Higgs. Probablemente lo han escuchado hablar de esto en los periódicos como la partícula de Dios. Allá por los años 60 del siglo pasado había un gran agujero en el llamado modelo estándar de la física, que es la explicación más completa que tenemos acerca de las relaciones que hay entre las partículas que conforman la materia y las fuerzas que las gobiernan. Y ese agujero tenía que ver con el hecho de que ninguno de los elementos del modelo estándar era capaz de explicar la existencia de masa en la materia. Fue entonces que un grupo de investigadores, liderado por el físico británico Peter Higgs, postuló la existencia de lo que se llamó el mecanismo de Higgs, el cual explicaba la masa como el resultado de la interacción de las partículas elementales con un campo que impregnaba todo el espacio y que fue llamado campo de Higgs. La manera de comprobar la existencia de este campo venía dada por la posibilidad de encontrar una partícula asociada a las vibraciones que este campo producía, que era el bosón de Higgs. Hasta la década de 1980 no se pudo idear ningún experimento que contara con la energía necesaria para lanzarse a la búsqueda del bosón de Higgs. En 1998, con la colaboración de más de 10.000 científicos, venidos de 100 países diferentes y con el apoyo de universidades y laboratorios de todo el mundo, se empezó a construir el mayor acelerador de partículas. Es el mayor mecanismo que el ser humano ha construido a lo largo de la historia, cuyo principal objetivo consistía en dar con la mencionada partícula. El Gran Colisionador de Hadrones, el LHC por sus siglas en inglés, fue inaugurado en el año 2008 y empezó a realizar experimentos en 2010. En julio de 2012, los experimentos ATLAS y CMS confirmaron de manera independiente la existencia del bosón de Higgs, en lo que constituye probablemente el mayor logro de toda la historia del CERN y uno de los grandes hitos en la historia de la ciencia moderna. El descubrimiento representaba la validación del modelo estándar, lo que venía a significar que todo lo que creíamos saber acerca del universo y de la manera en que se compone era más o menos como lo habíamos imaginado. Todo esto me lo explicaba a 120 metros bajo tierra un físico experimental que me recibió en mi visita y que resultó ser uno de los responsables del ensamblaje y de mantenimiento del CMS. Les voy a mostrar una imagen del CMS porque estas cosas, como les digo, son difíciles de imaginar.
el anillo como les digo, es un tubo circular de 27 kilómetros y tiene algunos puntos en los cuales se recogen datos de las colisiones entre las partículas, uno de los cuales es el CMS, este bicho tiene unos 6 pisos de altura, y bueno, lo que hace es que justamente ahí dentro se ve qué ocurre cuando las partículas colisionan. Las partículas viajan a velocidades cercanas a la de la luz para recrear un poco las condiciones del inicio del universo. Todo esto, como les decía, me lo explicaba, esto del bosón de Higgs me lo explicaba este físico experimental acá mismo, a 120 metros bajo tierra, un desafío para un claustrofóbico como yo. Nos metieron en un ascensor y nos metieron hacia el centro de la Tierra. Y lo más curioso, lo que llamó mi atención fue que cuando llegó el momento en el que me anunciaba el hallazgo del bosón de Higgs, como les digo, probablemente el mayor logro de toda la historia del CERN, el tipo me dijo en un tono más bien sombrío, y lamentablemente lo encontramos. Me llamó bastante la atención. ¿A qué se refería? Después hablando a que para él, como físico experimental, hubiera sido mucho más divertido que las cosas no hubieran sido como esperábamos. Porque de esa manera habría que haber empezado a pensar todo de nuevo, lo cual le daba infinitas posibilidades de experimentación y de búsqueda. El hecho de que las cosas fueran más o menos como esperábamos, de alguna manera suponía para él una suerte de límite. Eso no quiere decir, por supuesto, que su trabajo se hubiera terminado, ni muchísimo menos. Todavía queda mucho por hacer con el propio modelo estándar, además de los otros cientos de experimentos que están en marcha hoy en el CERN y de las numerosas sorpresas que nos pueden deparar. Pero con el Higgs, de alguna manera, el puzzle que había motivado la construcción de este desmesurado mecanismo estaba completo y la sensación era la de que algo se había terminado. Evidentemente, como les digo, no es que no hayamos entendido todo lo que hay que entender en el universo, y entonces, ¿qué era lo que provocaba esa sensación de final, de límite en mi anfitrión? Cuando se empezó a construir el gran colisionador de hadrones, allá por los años 60, sabían que iban a encontrar algo muy, muy grande. Podía ser que se confirmara o que se falsara el modelo estándar. Las dos cosas eran enormes. Ahora se está pensando en construir un acelerador de 100 kilómetros, el cual este tiene 27, como les decía, lo cual posibilitaría cientos de nuevos experimentos. Pero incluso si lo consiguieran construir, no hay ninguna seguridad de que vaya a pasar algo tan grande como pasó con el descubrimiento del bosón de Higgs. Ese mismo día por la tarde me entrevisté con un físico teórico, le conté la conversación que había mantenido con su amigo el físico experimental y me dijo que lo entendía, que las exploraciones que en este momento se están llevando a cabo a nivel teórico tienen muy pocas probabilidades de ser llevadas a la práctica en un experimento. De hecho, me dijo, de alguna manera nosotros también estamos chocando contra un límite. Hay cuestiones que hasta hace poco las dábamos por sentadas, que constituían supuestos incuestionables acerca de cómo funciona la materia y que hoy ya no se podían dar tan por seguras. Le pedí que me diera un ejemplo y me habló de la simetría. Me dijo, hasta hace muy poco tiempo atrás estábamos convencidos que la simetría era una de las reglas básicas del universo. Si había una partícula de determinadas características con carga positiva, tenía que haber otra de las mismas características con carga negativa. Hoy ya no estamos tan seguros de que esto tenga que ser así. Cuando volví a casa, charlando con mi mujer, que es arquitecta, ella me hizo ver que la simetría, como la característica que otorga equilibrio a un sistema, es aquello a lo que un alumno de arquitectura apelaría en el primer año de su carrera. La simetría es la característica más básica que se le puede ocurrir a alguien que esté buscando el equilibrio en un determinado sistema, lo cual me hizo pensar en que quizá parte del desencanto al que nos estábamos enfrentando tenía que ver con el hecho de haber pensado que estábamos a punto de entender los misterios más profundos del universo para entender que en el fondo estábamos bastante en pañales en el camino de conseguirlo, que apenas estábamos dando los primeros pasos y jugando con las primeras formas de un artefacto que en el fondo nos excedía por completo. La mayoría de los seres humanos apenas somos capaces de lidiar con las tres dimensiones de nuestra realidad cotidiana. Cuando le agregamos la cuarta, que es el tiempo, ya se nos empieza a complicar un poco el panorama. La teoría de cuerdas, por ejemplo, es uno de los intentos más sólidos de unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, el electromagnetismo, la gravedad y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Plantea que para que esto sea posible tendría que haber 11 dimensiones en el universo. Para nosotros, como para nuestra mente, es completamente inabarcable, pero digamos que hubiera un ser humano que fuera una mezcla de Buda, Einstein, Mozart y Leonardo, y que pudiera imaginar esas 11 dimensiones, la sensación es la de que debe haber 300.488 trillones de dimensiones a las que nunca vamos a acceder. Lo cierto es que, al parecer, entendemos bastante menos de lo que nos gustaría acerca del universo que habitamos. Pero, de nuevo, si queda tanto por entender, entonces, ¿cómo puede ser que hayamos dado con un límite? ¿Cuál es el límite contra el que nos estamos chocando si el terreno de exploración, digamos, es todavía tan inmenso? Una pista me la dio el físico teórico cuando me explicó que las especulaciones con las que están
coqueteando hoy en día a nivel teórico no eran plausibles de ser llevadas a la práctica en un experimento empírico. Y uno podría pensar, bueno, todavía no tenemos la tecnología adecuada, pero tarde o temprano la vamos a tener. Puede ser, lo cierto es que a día de hoy no teníamos ni la menor idea de por dónde empezar a buscarla. Cuando imaginaron la existencia del bosón de Higgs, tampoco existía la tecnología para comprobar su existencia, pero intuían la forma que tenía que tener y conocían los posibles caminos para llegar a alcanzarla. Hoy no. Las especulaciones con las que están jugando los físicos teóricos hoy en día son tan aventuradas que nadie puede imaginar qué tipo de tecnología podría llegar a ponerlas a prueba algún día. Es como si las cajas desde las que estamos pensando las posibles comprobaciones ya no nos resultaran adecuadas para contener las imágenes a las que nos estamos empezando a asomar. Cuando volví a casa, volví a contactar por Zoom con el físico experimental y me lo confirmó. Me dijo, si a mí me dices que en el universo hay 11 dimensiones, me parece muy bien, pero yo no tengo ninguna manera de comprobarlo ni de refutarlo. Pero le dije yo, entonces nos estamos saliendo de los límites de la ciencia, porque hasta donde yo sé el método científico define como conocimiento científico aquel que es susceptible de ser falsado, es decir, que sobre el que se puede aplicar algún tipo de mecanismo o de experimento que pueda llegar a desmentirlo. El hombre me miró con cierta resignación y me dijo, ese es el lugar en el que estamos. Y de pronto el límite empezó a hacerse más visible. El conocimiento científico, para ser tal, tiene que ser observable y repetible y empíricamente observable, como un mecanismo de relojería que, independientemente de quién lo eche a andar, tiene que arrojar los mismos resultados cada vez que se lo ponga en marcha. Estos parámetros, estos límites, ya habían sido desafiados con el nacimiento de la teoría cuántica, que había planteado la revolucionaria necesidad de incluir el punto de vista en la ecuación. En 1927, en el Congreso Internacional de Física celebrado en el lago di Como, en Italia, Niels Bohr, el padre de la formulación oficial de la teoría cuántica, presentó su principio de complementariedad, según el cual dos imágenes diferentes destinadas a describir el mismo sistema atómico podían ser compatibles y no excluyentes. Según el dispositivo de observación que se utilizara, el átomo se comportaría de un modo o de otro sin que esto vulnerara la fiabilidad de las observaciones. Lo que había en el universo, según él, no eran objetos, sino experiencias. Y en ese sentido no veía ninguna contradicción en el hecho de que dos experiencias diferentes que involucraran al mismo objeto arrojaran resultados distintos, lo cual para la ciencia positiva es bastante incómodo. En cada ocasión en que interpelemos al universo, la naturaleza de alguna manera va a asumir el modo que tenemos de interrogarla y nos va a responder adecuándose a ese modo y a ese lenguaje. El enfoque y la perspectiva del investigador habían pasado a formar parte del objeto observado. ¿Cuál es el límite entonces contra el que nos estamos chocando? Al parecer, Niels Bohr nos estaba queriendo decir que tenía que ver con el enfoque y la perspectiva desde la que nos paramos a mirar. El mundo no era una entidad objetiva e inmutable como habíamos pensado, sino que se adaptaba su forma al punto de vista desde el que nos paráramos a observarlo. El CERN está ubicado, como les decía, en las afueras de la ciudad de Ginebra, y para ir hasta ahí, para conseguir el financiamiento para ir, yo en una de mis facetas soy periodista de viajes. Entonces lo que hice fue proponerle a la Oficina de Turismo de Suiza un reportaje sobre el Valle de los Relojes. Esto es la segunda de las historias que les quería contar. Que descubrí que quedaba a 100 kilómetros de la ciudad de Ginebra. Muchas veces hacemos esto, digo, tengo que ir a algún lugar, bueno, aprovecho y planteo un reportaje de viajes de algún lugar cercano, eso me financia el viaje y puedo hacer la investigación que voy a llevar a cabo, ¿no? En ese momento no tenía ni la menor idea de lo complementaria que iba a resultar esta investigación respecto de la que fui a hacer al CERN. Para mí era la excusa que me iba a llevar ahí, pero no tenía la menor idea de que iba a haber conexiones tan potentes como la que les voy a contar ahora. La génesis de la industria relojera suiza es súper interesante. Hay dos acontecimientos que se combinaron para posibilitarla. Por un lado, una persecución religiosa de la que fueron objeto los protestantes franceses en el siglo XVI que los obligó a huir de su país. El gremio de los relojeros eran hugonotes, pertenecían al credo, eran protestantes, y aquellos que lograron salir con vida de lo que se conoció como la matanza de San Bartolomé tuvieron que cruzar la frontera y exiliarse en Ginebra, que en ese entonces era conocida como la Roma protestante desde que Juan Calvino se había instalado a vivir ahí. Por otro lado, la prohibición del arte de la joyería por parte del propio Calvino por considerarla una exacerbación de la ostentación y del lujo. Los orfebres suizos, obligados a abandonar su oficio, tuvieron que aprender el de los relojeros franceses recién llegados, a partir de lo cual se desarrolló toda la tradición relojera suiza que hoy es famosa en el mundo entero. Lo interesante es que en el camino de desarrollar sus habilidades, los relojeros posibilitaron también el desarrollo de los mecanismos de precisión que con la llegada del movimiento ilustrado empezaron a ser requeridos para el avance de la ciencia. En su afán de describir y de medir el mundo, los protagonistas de la revolución científica que tuvo lugar en Europa en los siglos XVII y XVIII, se vieron necesitados de construir aparatos de precisión con los cuales poder hacerlo.
y a quién se los iban a encargar, sino a quienes se habían especializado en la construcción de unos mecanismos tan delicados como los de los relojes. Telescopios, barómetros, cronómetros, termómetros salieron de las hábiles manos de los maestros relojeros para que pudiéramos empezar a parametrizar los distintos aspectos del mundo. En ese momento no fuimos conscientes de la honda marca que esos mecanismos iban a dejar en la imagen de mundo que a partir de entonces empezamos a construir. Como diría Niels Bohr algunos años después, la perspectiva desde la que empezamos a observar el mundo pasó a formar parte del modo en que empezamos a concebirlo. Las poleas, engranajes y péndulos de los mecanismos de precisión con los que observábamos el mundo se proyectaron sobre el objeto observado, haciendo que lo imagináramos como un gran mecanismo de relojería. En el afán de perfeccionar y de dar a conocer su arte, los maestros relojeros llegaron a construir complejos autómatas mecánicos que imitaban al ser humano en algunas de sus tareas. En la localidad relojera de Neuchâtel, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Ginebra, tuve ocasión de ver a 3 de ellos en acción, construidos en 1750, que siguen funcionando perfectamente y que también traje, es un videito que filmé con mi teléfono, espero que cumpla con las características mínimas, pero que tenía muchas ganas de mostrárselos y que lo vieran. Este es estaba el escribiente, el músico y el dibujante. Este es el dibujante que lleva acá un retrato con una precisión maravillosa. Repito, fue construido en 1750, hace casi 300 años. Está compuesto de unas 6.000 piezas que al artesano relojero le tomaba entre 2 y 4 años ensamblar. Y como les decía, el restaurador del museo que tuvo la amabilidad de mostrármelo me explicó que los construyeron como reclamo publicitario, como herramienta de marketing para mostrar si yo soy capaz de crear un mecanismo como este, imagínense lo buen relojero que soy. Cuando se empezaron a pasear por las cortes de Europa, generaron en la gente una mezcla de fascinación y espanto. Y más allá del impulso comercial que dieron a las... bueno, creo que hay alguna imagen de su cara. Mueve los ojos siguiendo el dibujo que va haciendo. El dibujo lo tengo guardado en casa, es maravilloso. Es un retrato perfecto de un rostro. E incluso cada tanto sopla para sacar el carboncillo de la hoja. Es realmente increíble. Como les decía, más allá del impulso comercial que dieron a los fabricantes de relojes, causaron un poderoso efecto secundario, que fue el de popularizar entre quienes los observaban la creencia de que estábamos a punto de alcanzar el viejo sueño de crear vida artificial. Si conseguíamos hacer que uno de estos autómatas comiera, digiriera y defecara, habríamos conseguido crear vida. Fue lo que se pensó en ese momento. Por esa misma época, en este mismo auge de la ciencia y de la técnica, el italiano Alessandro Volta había conseguido envasar electricidad por primera vez en una pila, lo cual posibilitó la fantasía de algunos médicos y no médicos de empezar a llevar a cabo estos experimentos que se llamaban galvanismo, en honor al médico italiano que empezó con esto, que se llama Galvani de apellido, que consistía en agarrar un brazo o una pierna de la morgue, enchufarle unos cables y ver que con la electricidad se movían los dedos. Entonces dijeron, vale, si el cuerpo es un mecanismo y yo le pongo algún tipo de energía, entonces eso es vida. Un mecanismo con algún tipo de energía que se parece a la electricidad. Estos experimentos dieron lugar, entre otras cosas, al Frankenstein de Mary Shelley, que fue escrito, por cierto, y concebido y en gran parte escrito en la propia ciudad de Ginebra, muy cerquita de donde está el CERN y donde está el Valle de los Relojes. En una temporada que Mary Shelley pasó ahí junto al que sería luego su marido, en una casa alquilada por Lord Byron a orillas del lago Lehmann. Una fantasía que por caminos diferentes a los de los autómatas también jugaba con la creación de vida artificial. En este caso, sin embargo, el espíritu era bastante menos celebrativo que el de los hombres de ciencia que llevaban a cabo los experimentos resucitatorios. A principios del siglo XIX, con escasos 18 años, Mary Shelley ya había intuido las monstruosas consecuencias que podía tener esa desaforada fascinación por la ciencia y por la técnica. En medio de este idilio, con la belleza del mecanismo, llegamos a entender nuestro propio cuerpo como un mecanismo más. Pensábamos que se parecía un poco a esto, muchas piecitas mecánicas que se movían con alguna clase de energía. Si construíamos un mecanismo lo suficientemente sofisticado y lo alimentábamos con alguna clase de energía que lo hiciera moverse, como podía ser la electricidad, habríamos conseguido crear vida. Hoy nos parece bastante ingenua esta idea, ¿no? Hoy sabemos que la vida es bastante más compleja que esto. Sin embargo, los avances en robótica y en inteligencia artificial nos están volviendo a hacer fantasear con la idea de que estamos a punto de ser capaces de crear vida sintiente y pensante, solo porque las películas y series de ciencia ficción así nos lo están haciendo creer. Es un anhelo bastante antiguo esto de ser capaces de crear vida y siempre estamos tentados a pensar que estamos a punto de, en ese momento estaban completamente convencidos que estábamos a punto de, hoy volvemos por otros canales a estar convencidos que estamos a punto de crear vida artificial. Por razones profesionales
He tenido ocasión de entrevistarme con expertos a nivel mundial en robótica y en inteligencia artificial y la respuesta es unánime. No solo no estamos cerca de ser capaces de crear seres pensantes y sintientes, sino que ni siquiera conocemos el camino que algún día podría llevarnos a conseguirlo. Entre otras cosas porque eso implicaría dotar de conciencia a un mecanismo y no tenemos ni la menor idea de lo que es la conciencia, con lo cual difícilmente podríamos reproducirla para dotar a un mecanismo de ella. La fascinación por el mecanismo, sin embargo, nos está devolviendo la fantasía de que eso resulta posible. Y no solo que resulta posible, sino que estamos a un pasito de conseguirlo, lo cual es completamente descabellado. A partir de esta concepción de mecanicista del mundo y de los elementos que lo componen, el cuerpo humano empezó a ser entendido como una maquinaria que inhala aire y bombea sangre, movida por alguna clase de energía que podría asemejarse a la electricidad. Pero como además de llevar a cabo estas funciones mecánicas tenemos la capacidad de pensar y de tener ideas, decidimos que este mecanismo debería estar gobernado por alguna especie de ordenador que a falta de un mejor lugar se nos ocurrió que estaba alojado en el cerebro. Esta es básicamente la idea que creo que tenemos hoy en día de nosotros mismos y ustedes me pueden confirmar o desmentir esto. Somos un mecanismo de cuello para abajo, está gobernado por una especie de ordenador que está en la cabeza. Más o menos tienen esta idea, bueno, es una locura pensarnos así. Es completamente descabellado pensar que somos solo eso. Pero hasta ahí hemos llegado a nuestro afán de proyectar sobre el mundo y sobre nosotros mismos la lógica de los mecanismos que utilizamos para explorarlo. La conciencia, ¿qué pasa con la conciencia? Con la capacidad de reconocernos como individuos que a la vez forman parte de una misteriosa red que entrelaza la información y la energía. Y los mundos imaginarios que somos capaces de crear dormidos y despiertos, y nuestros temores y nuestros anhelos, y la capacidad que tenemos de preguntarnos acerca de todas estas cosas, y de componer tragedias y sinfonías para tratar de responderlas. Todo eso fue reducido a un conjunto de operaciones físico-químicas que al parecer tienen lugar en nuestro cerebro, y que en ningún caso explica ninguna de estas cosas, pero que al menos pueden medirse y comprobarse con artefactos y con experimentos porque tienen existencia física y material. Si a alguien le queda alguna duda acerca del reduccionismo materialista al que hemos sometido todas las posibilidades del universo, solo tiene que pensar en el nombre que hemos dado a la disciplina encargada de estudiarlo, la física. La disciplina que estudia el universo se llama física. Es decir, todo lo que no es físico no forma parte del universo y punto. El cuerpo humano empezó a ser entendido como un mecanismo y el universo también. Los planetas, girando alrededor de sus órbitas, empezaron a ser imaginados como un gran mecanismo de relojería que a través de sus resortes y de sus poleas ponía en movimiento toda la mecánica celeste. Incluso el tiempo, que los propios físicos han constatado que no transcurre igual en todas partes, empezó a ser entendido como el tiempo del reloj, un tiempo matemático y regular que nos fue alejando poco a poco de los ciclos de la vida. Hay quien afirma que de hecho, el gran posibilitador de la revolución industrial no fue la máquina de vapor, como suele pensarse, sino la invención del reloj. Los primeros relojes que se utilizaron en Europa fueron los que se instalaron en los monasterios medievales como una manera de regular las horas canónicas, aquellas en las que los monjes tenían que llevar a cabo sus oraciones diarias. Pero a partir de que las campanas empezaron a sonar en los monasterios en esos periodos regulares, los habitantes de los poblados empezaron a organizar sus actividades alrededor de esas regularidades matemáticas, abandonando la costumbre de levantarse con el amanecer y de recogerse con la caída del sol, lo cual ocurre en momentos diferentes según se trate del verano o del invierno. Solo así, matematizando el tiempo y despegándolo de los ciclos naturales de la Tierra, fue que pudo prepararse el terreno para la instauración de una jornada laboral que empezaba y terminaba todos los días a la misma hora, lo cual posibilitó la organización del trabajo tal y como la conocemos. Hasta ese punto, la lógica del mecanismo fue proyectada sobre el mundo y sobre nuestras propias vidas. Y es que el mecanismo, como les decía, posee una enorme belleza, es muy atractivo, es muy seductor. Cuando fuimos capaces de crear algunos mecanismos tan hermosos como este que les estoy mostrando en la pantalla, sentimos algo muy parecido a lo que suponemos que sintió Dios al crearnos a nosotros. Y en nuestro afán de comprobar si la lógica del mecanismo podía aplicarse a todos los aspectos del universo, llevamos a cabo experimentos que parecieron darnos la razón. Cuando lo pusimos a prueba, el universo nos confirmó que efectivamente cumplía con las reglas del mecanismo y concluimos que todas las cosas del mundo tenían que responder a esta lógica. De lo que no nos dimos cuenta fue que los experimentos que estábamos llevando a cabo para ver si el universo funcionaba como un mecanismo eran mecanismos en sí mismos, que en su propia naturaleza definían ya el lenguaje de la respuesta. Lo que estábamos confirmando no era que el universo funcionaba como un mecanismo, sino que el mecanismo funcionaba como un mecanismo. Y trasladamos esa comprobación de superficie a la forma que creímos ver de lo que había más allá. Y es que el universo contiene al mecanismo, pero el mecanismo no contiene el universo. El universo es tan maravilloso e inabarcable que contiene todas las formas que podamos imaginar y otras muchas que jamás vamos a llegar a concebir. Y como el espejo de Blancanieves nos va a dar la razón, sea cual sea el lenguaje en el que lo interroguemos.
Si le preguntamos en números, la respuesta va a ser numérica y nos va a decir, sí, soy número, como decía Pitágoras hace muchos años atrás. Y vamos a pensar, como hasta hace no mucho, que todo en el universo es un número. Pero si le preguntamos en sistemas oraculares que buscan significado en las formas de las estrellas, entonces la respuesta va a venir dada en sistemas estelares. Y vamos a concluir que el secreto del universo está en la forma de las estrellas. Porque el universo contiene el número y contiene los sistemas estelares, pero ni los números ni los sistemas estelares contienen el universo. Lo que se está agotando, lo que está llegando al límite de sus posibilidades es la idea del universo entendido como mecanismo. Y claro, la pregunta del millón, ¿cómo podemos entender el universo si no es con forma de mecanismo? No tenemos la menor idea. Y es eso lo que nos desconcierta y lo que nos hace seguir aferrándonos a un modelo que está dando sobradas muertas de estar quedándosenos pequeños, solo porque no sabemos cómo hacer para ir más allá. Quizás llegó el momento de pasar de la idea de mecanismo a la idea de organismo. Pero ahí tendríamos que vernoslas con esas dos grandes preguntas que nunca hemos sabido cómo responder y que siempre hemos preferido evitar, como son las que involucran a la vida y a la conciencia. ¿Cómo es que pueden hacer la vida a partir de una azarosa combinación de átomos inertes? ¿Y cómo ocurre que luego esa azarosa combinación de átomos inertes llega a decir yo soy y a componer tragedias y sinfonías? No vamos a entrar acá en estos pantanosos terrenos, porque nos alejaría mucho de este recorrido que vine a compartir con ustedes, pero me gustaría simplemente apuntar una breve reflexión al respecto. El modo en el que nos hemos explicado la historia del universo, la existencia de la vida y de la conciencia, tiene un carácter lineal que se despliega temporalmente de la siguiente manera. Primero nace la materia en el universo, después nace la vida y después nace la conciencia, en ese orden. Así nos hemos contado la historia del universo. A mí, desde el más puro sentido común, me parece completamente descabellado que la vida pueda nacer de algo muerto. ¿Cómo puede pasar que de un conjunto de átomos muertos nazca de pronto y de manera espontánea la maravillosa complejidad de la vida? ¿Y cómo puede ser que luego a esa vida le surja de manera igual de espontánea una conciencia capaz de pensarse a sí misma? Desde el más puro sentido común, ya les digo, esto lo he charlado con físicos y es un dilema para el cual nadie tiene respuesta. Desde el más puro sentido común, como les digo, para mí tiene mucho más sentido pensar que la vida y la conciencia siempre estuvieron ahí y que lo único que necesitaban era una mínima complejidad necesaria para poder manifestarse. Para la vida, esa mínima complejidad necesaria fue la estructura de la célula. Para la conciencia, para esa misteriosa capacidad que tenemos los seres humanos de reconocernos y decir yo soy, y de poder pensarnos existiendo, la mínima complejidad necesaria dentro de las formas de vida que conocemos, fuimos nosotros, los seres humanos. Y no es que tengamos conciencia, es que percibimos conciencia, o mejor, reflejamos conciencia. Una conciencia universal y eterna que siempre estuvo ahí y de la que formamos parte y que solo necesitó que el envoltorio que la contenía alcanzara una mínima complejidad necesaria que le permitiera manifestarse. Y si fuera cierto esto de que la conciencia siempre estuvo ahí, es decir, que es algo universal y eterno, ¿qué parte o qué aspecto representaríamos nosotros, los seres humanos? ¿Y qué nombre daríamos a esa conciencia universal y eterna que siempre estuvo ahí, que por lo tanto ha de gobernar lo material y lo inmaterial, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, lo que llegamos a medir con nuestros mecanismos de precisión y lo que ningún mecanismo va a ser capaz de alcanzar jamás? Desde nuestra actual concepción de mundo, la respuesta ha sido básicamente evitar estas preguntas. Nos hemos conformado con quedarnos en la superficie del mundo, en los síntomas materiales y medibles que se manifiestan en la superficie del mundo, en lugar de intentar asomarnos a las profundidades, que es en donde, según el texto del físico alemán Werner Heisenberg, que les anuncié que les iba a leer y que les voy a leer a continuación, habita la verdad. Ese es el texto de Heisenberg, el título de este texto es La verdad habita en las profundidades, y refleja una conversación que él tenía, que el propio Werner Heisenberg mantenía con Wolfgang Pauli, otro premio Nobel de Física, mientras ambos paseaban por el puerto de Copenhague, luego de cenar en casa de su otro amigo, de Niels Bohr. La charla, como les decía al principio, expone algunas reflexiones que los dos premios Nobel de Física compartieron acerca de las pretensiones metodológicas del positivismo científico. Pensando en ello y aludiendo a un diálogo que seguramente habían mantenido durante la cena en casa de Niels Bohr, Pauli le pregunta a Heisenberg: ¿te dejó del todo satisfecho lo que dijo Niels acerca de los positivistas? Tengo la impresión de que tú los criticas aún con más fuerza que el propio Niels, o más bien que tu criterio acerca de la verdad difiere radicalmente del que ellos tienen. Consideraría completamente absurdo, responde Heisenberg, y Niels por su parte estaría de acuerdo, el tener que cerrar mi mente a los problemas planteados y a las ideas expuestas por los filósofos antiguos, simplemente por el hecho de que no pueden expresarse en un lenguaje más preciso.
Es verdad que frecuentemente me encuentro con grandes dificultades para captar lo que tales ideas quieren decir realmente, pero cuando eso me sucede, siempre intento traducirlas a una terminología moderna, a ver si así me proporcionan alguna respuesta fresca. Pero no tengo objeciones en principio que me impidan reexaminar cuestiones antiguas, como tampoco siento objeción alguna contra el empleo del lenguaje de cualquiera de las antiguas religiones. Ya sabemos que las religiones hablan en imágenes y en parábolas y que éstas nunca pueden corresponderse plenamente con los significados que tratan de expresar. Pero pienso que todas las viejas religiones, en un último análisis, intentan expresar unos mismos contenidos, unas mismas relaciones, y que tanto estas como aquellos, en su totalidad, giran en torno a cuestiones relativas a valores. Es posible que los positivistas tengan razón al pensar que hoy en día resulta difícil asignar un significado a tales parábolas. Sin embargo, no deberíamos escatimar ningún esfuerzo para tratar de captar su sentido, pues con toda evidencia se refieren a un aspecto crucial de la realidad. O tal vez deberíamos intentar verterlas en un lenguaje moderno si el antiguo ya no se presta a transmitirnos su contenido. Estoy de acuerdo, responde Pauli, pero los positivistas pueden acusarte de estar emitiendo solamente ruidos oscuros y sin sentido, mientras que ellos son modelos de claridad analítica. Pero ¿dónde debemos buscar la verdad? ¿En la claridad o en la oscuridad? Niels ha citado antes la frase de Schiller, la verdad habita en las profundidades. ¿Existen esas profundidades? ¿Se encuentra en ellas alguna verdad? ¿Ocultan tal vez esas profundidades el sentido de la vida y de la muerte? La caminata continuó en silencio durante algunos minutos, espacio en el que Heisenberg tuvo tiempo para sus propias reflexiones. La solución de los positivistas es muy simple, pensó. Debemos dividir el mundo en dos partes, aquello que podemos decir de él con toda claridad y el resto con respecto a lo cual lo mejor que podemos hacer es no decir nada. ¿Pero puede acaso alguien concebir una filosofía más inútil cuando vemos que lo que podemos afirmar con claridad es poco menos que nada? Si tuviésemos que dejar de lado todo lo que no está claro, muy probablemente nos veríamos reducidos a una serie de tautologías triviales desprovistas completamente de interés. Entonces Pauli volvió a intervenir. ¿Crees en un Dios personal?, dijo. Ya sé lo difícil que es darle significado claro a esta pregunta, pero seguramente puedes entender a qué me refiero en general. ¿Puedo formular tu pregunta de otra manera?, respondió Heisenberg. Yo preferiría formularla así. ¿Podemos o puede alguien alcanzar la razón central de las cosas o de los sucesos, de cuya existencia no parece haber duda, de un modo tan directo como podemos alcanzar el alma de otro ser humano? Así planteada la pregunta, mi respuesta sería sí. Y puesto que mi propia experiencia no importa demasiado, me gustaría recordarte el famoso texto de Pascal, aquel que llevaba cosido por dentro de la chaqueta. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y no el de los filósofos y los sabios. Con estas palabras, ¿piensas que podemos hacernos conscientes del orden central con la misma intensidad con que podemos captar el alma de otra persona?, pregunta Pauli. Posiblemente, responde Heisenberg. ¿Por qué empleaste la palabra alma en vez de hablar sencillamente de otra persona?, vuelve a preguntar Pauli. Justamente porque la palabra alma, responde Heisenberg, se refiere al orden central, al núcleo interior de un ser cuyas manifestaciones externas pueden ser enormemente diversas y sobrepasar nuestra comprensión. Si la fuerza magnética que orienta en concreto a esta brújula, y cuál otra puede ser su fuente sino el orden central de todo cuanto existe, llegara alguna vez a extinguirse, podrían sucederle a la humanidad cosas terribles, mucho más terribles que los campos de concentración o las bombas atómicas. Pero no estamos aquí para investigar esos oscuros arcanos. Esperemos que el reino central ilumine de nuevo nuestro camino, tal vez de las formas más insospechadas. Por lo que respecta a la ciencia, sin embargo, Niels hace muy bien en suscribir a las exigencias de una meticulosa atención al detalle y a la claridad semántica que plantean los pragmatistas y los positivistas. Lo único que podemos objetar al positivismo son sus tabúes, pues si hemos de dejar de hablar e incluso de pensar acerca de otro tipo de conexiones más amplias que también están ahí, corremos el riesgo de quedarnos sin brújula y por tanto en peligro de perdernos para siempre. El orden central de todo cuanto existe. Un orden central que si alguna vez llegara a extinguirse provocaría catástrofes mucho mayores que los campos de concentración y las bombas atómicas, decía Heisenberg. Antes de terminar mi charla con el físico teórico en el CERN, le pasé este mismo texto de Heisenberg para que lo leyera y para que me diera su opinión. El hombre lo estudió con atención y al acabar me confesó que no eran temas que formaran parte de su campo de preocupaciones ni en los que él, a diferencia de lo que les ocurría a otros de sus colegas, estuviera deteniendo demasiado, pero que creía que definitivamente eran cuestiones en las que teníamos que empezar a pensar a la luz de los avances que se estaban produciendo en campos como el Big Data y la inteligencia artificial. El riesgo es terminar confundiendo esos sistemas matemáticos con seres pensantes y sintientes y empezar a guiarnos por sus parámetros de superficie, completamente desconectados del orden central, y terminar perdiéndonos para siempre. Hay una definición de belleza que a mí me resulta particularmente sugerente y que la explica como la armonía que hay entre las partes y de las partes con el todo.
La belleza del mecanismo nos conecta con la armonía que hay entre las partes. Debemos conectar con el todo, con ese orden central del que hablaba Heisenberg, para acceder a la belleza, a la verdad belleza que habita en las profundidades. ¿Y eso cómo se hace? ¿Dónde podemos encontrar ese centro, esa verdad belleza profunda que yace más allá de cualquier mecanismo con el que pretendamos reflejarla? Déjenme que les cuente una última historia que creo que puede echar luz acerca de este asunto. Ahí podemos poner una imagen de... Vamos a interrumpir al autómata que ya dibujó bastante. Les cuento una última historia que creo que puede echar luz sobre esto. ¿Dónde encontrar ese centro de sentido que puede iluminar el resto de las cosas? En mi viaje por los pueblos relojeros del macizo del Jura, bueno, lo que tiene que aparecer es una imagen del cielo estrellado, si no aparece se la pueden imaginar. En el viaje que hice por el macizo del Jura, por los vuelos relojeros del macizo del Jura, a unos 120 kilómetros al norte de la ciudad de Ginebra, hubo una noche en la que al salir de cenar en una de las granjas relojeras, que son los establecimientos rurales en donde tuvo lugar la génesis de la industria relojera suiza, me tumbé en la hierba a observar el cielo nocturno y me encontré reflexionando acerca de un tema del que seguramente muchos hemos reflexionado muchas veces. Estaba ahí tirado mirando las estrellas y probablemente influido por las conversaciones mantenidas en los días previos con los científicos del CERN, me puse a pensar en la distancia que había entre esas estrellas y nosotros, una distancia que es tan enorme que la medimos en años luz, es decir, en los años que le toma la luz que emiten esas estrellas llegar hasta nosotros. En ese momento estaba mirando una de las estrellas que componen la constelación de Orión y creí recordar que estaba a unos 1300 años luz de nosotros, es decir, que lo que estaba mirando era la luz que esa estrella había emitido hacía 1300 años. Lo que estaba mirando no era la forma que esa estrella tenía en ese momento, sino la que había tenido en épocas de Mahoma. Lo que estaba mirando en realidad era el pasado. Eso es algo que, como les digo, había pensado ya varias veces y seguramente ustedes también lo han pensado en alguna ocasión. Lo que pasó esa noche fue diferente. Ahí tumbado sobre el césped en esa lejana montaña suiza, con todo el cielo nocturno desplegado sobre mi cabeza, de pronto caí en la cuenta de que la estrella que estaba al lado de esa que yo estaba observando estaba tal vez a 2000 años luz. Y la de más allá a 5000, y la otra a 7000, a la otra a 11000. Y yo las estaba mirando a todas en el mismo momento. Entonces me di cuenta de que lo que estaba mirando no era el pasado, era el tiempo. Distintos momentos del tiempo desplegados en el espacio y siendo observados por mí en un único y mismo momento. Distintos instantes del pasado desplegados en eso que muchas veces había oído nombrar, pero que nunca había visto con mis propios ojos, que es el espacio-tiempo. Y que está ahí arriba todas las noches. Sin aceleradores de partículas, sin ningún experimento raro, podemos levantar la vista al cielo y observar el espacio-tiempo, que es el tiempo que está desplegado en el espacio. ¿Y cuál era el punto que definía ese instante a partir del cual algunas cosas eran más pasado que otras y desde el cual se inauguraba la noción misma de tiempo? El ojo del que observaba. Mi ojo, el ojo del que observaba, era el único presente en el que podían inaugurarse las nociones de espacio y de tiempo. Sin un ojo que observa no hay distancias ni hay momentos, no hay espacio ni hay tiempo. El ojo del que observa, me di cuenta en ese momento, es el único presente que jamás ha existido. Y se renueva y se actualiza cada vez que un ojo mira al cielo. Cada vez que eso ocurre, todas las veces que eso ocurre, se funda y se refunda otra vez el universo. La alquimia, antecedente inmediato de la química y de la ciencia moderna, incluía el corazón del alquimista en la fórmula. Más allá de los ingredientes y de los procesos involucrados en la transmutación de la materia, la pureza del corazón del alquimista constituía un ingrediente fundamental en la receta. Es por eso que el alquimista llevaba a cabo un profundo trabajo de autopurificación para estar así preparado para transformar en oro todo lo que tocaba. La alquimia sabía que el alquimista era parte indisociable de la fórmula. La química que quiso dejar al químico fuera de la ecuación. El único centro posible desde el cual acceder al universo es a través del prisma de nuestra propia humanidad. Solo a través de esa unicidad podemos aspirar a alcanzar la totalidad. Tenemos que encontrar la manera de volver a incluir a esa unicidad en el lenguaje que utilizamos para describir el mundo, porque de otro modo la explicación va a estar siempre incompleta. Y un lenguaje como el de la literatura tiene mucho para decir al respecto. De todo el campo de probabilidades que el entorno representa, lo que hace el escritor es seleccionar algunos elementos, descartar otros y colocar los elegidos de tal manera que otorguen sentido al conjunto. Y el único centro desde el cual ese sentido resulta posible es el punto de vista escogido para narrarlos. Y ese punto de vista no es solo una coordenada espacio-temporal, no es solo un punto en el espacio y en el tiempo, es también y sobre todo la mirada consciente de quien pone en juego toda su experiencia de ser en el mundo a la hora de construir y dar sentido a ese relato. Es esa existencia consciente la que hace colapsar la función de onda,
la que provoca el recorte en la gran onda mecánico-cuántica que todo lo envuelve y lo atraviesa para generar un sentido unívoco. Sin eso, sin esa conciencia que observa, no existe el espacio ni el tiempo. No existe ningún centro a partir del cual fundar un universo. Y si la gran teoría de campo unificado que los físicos llegan años buscando no fuera una ecuación, sino la estructura de una historia, y si todo lo que había que hacer era encontrar el modo de volver a incluir a la conciencia en la fórmula, déjenme que les lea un último texto que es muy breve, al que recurrió el astrofísico inglés Sir Arthur Eddington cuando sintió que el lenguaje de la matemática se le quedaba pequeño para intentar plasmar las conclusiones absolutamente incomprobables a las que sus profundos estudios en la naturaleza del espacio y del tiempo lo habían conducido. Dice Eddington, un físico, no un poeta ni un monje tibetano. Somos creadores de músicas y fabricantes de sueños, que vagamos por desnudos arrecifes y nos sentamos junto a corrientes desoladas, perdedores y a la vez salvadores en este mundo sobre el que brilla la pálida luna. Y no obstante, según parece, somos quienes movemos y conmovemos a este mundo para siempre. Cuando terminó mi entrevista con el físico teórico en el CERN, le agradecí profundamente por haberme recibido, pero no solo por el tiempo que me había dedicado, sino por el modo en que se había detenido a pensar con verdadero esfuerzo, con verdadera cortesía, les diría, en las ocurrencias que yo había ido a transmitirle, muchas de las cuales estaban directamente enfrentadas con su sistema de creencias y en las cuales, sin embargo, se esmeró en reflexionar para darme una respuesta que se acercara lo más posible a lo que yo necesitaba saber. No te confundas, me dijo él, el agradecimiento es mutuo. Estamos en un momento tan fundacional, tan de tener que repensar todo de nuevo, que el hecho de que venga alguien como tú a mostrarme las cosas desde un lugar diferente a aquel desde el que yo las pienso resulta muy enriquecedor. Si ese respeto, si esa cortesía, si esas ganas de entender al otro y de aprender del otro se aplicaran a todas las relaciones humanas, pensé, viviríamos en el paraíso. Lo que conmueve el CERN no es el mecanismo. El mecanismo es una verdadera maravilla. Cada centímetro de cada experimento con el que uno se encuentra en el CERN fue creado expresamente para satisfacer una búsqueda que ahí se generó y ninguna de las piezas se puede comprar en la ferretería. Cada una fue diseñada para el fin específico para el que fue concebida y en el camino de desarrollarlas, los científicos se encontraron con miles de problemas nuevos que tuvieron que ir solucionando uno a uno, lo cual hizo avanzar la tecnología y el conocimiento en direcciones que nadie se hubiera podido imaginar. Y sin embargo no es esa la belleza que el sitio transmite. Lo que de verdad conmueve es ver a ese grupo de personas venidas de todas partes del mundo, de diferentes países, de diferentes culturas, trabajando codo a codo con un entusiasmo, con una voluntad colaborativa pocas veces vista, en una tarea absolutamente incierta, que no saben muy bien hacia dónde los va a conducir, con el único objetivo de llegar a conocer un poquito más acerca del mundo en el que vivimos. Es esa búsqueda lo que emociona, no lo que puedan encontrar. El gran logro del CERN, el más hermoso, es la maravillosa aventura humana que ese mecanismo ha posibilitado. El mecanismo tiene un límite, la aventura humana no. La verdadera belleza está en ese maravilloso instante en el que un ser humano, poseedor de una conciencia que lo excede, se sienta a mirar las estrellas y se pregunta por sí mismo y por su lugar dentro de todo eso. Las respuestas pueden ser miles, pero la belleza no está en ninguna de ellas. La belleza está en la pregunta y nosotros somos una parte indisociable de la pregunta. No puede existir la pregunta sin la conciencia que la funda. Se trata de abrir la perspectiva para volver a incluirnos dentro de la fórmula y seguir abriendo el círculo hasta que en algún momento quizá podamos recuperar la perspectiva del universo. El universo desdoblándose para mirarse en su propio espejo. La conciencia que un día nació de las estrellas, volviendo a las estrellas para reconocerse. Como dos seres humanos mirándose a los ojos y tratando de entenderse. Con todo el dolor, con todo el pavor, con toda la frustración que esa tarea comporta, y sin embargo persistiendo en el intento. La belleza no va a ser nunca la belleza de que lo consigan. La belleza va a ser siempre la belleza del intento. Muchas gracias.